There are many types of monsters in this world. Monsters who will not show themselves and who cause trouble. Monsters who abduct children. Monsters who devour dreams. Monsters who suck blood. And monsters who always tell lies. Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans, even though they have no understanding of the human heart. They eat, even though they've never experienced hunger. They study, even though they have no interest in academics. They seek friendship, even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster. El concepto de los monstruos en Death Note es fascinante. Con la escena que acaban de apreciar, L muestra cómo desde su perspectiva, las criaturas más peligrosas y traicioneras del mundo no son las hipotéticas de origen sobrenatural o mítico, sino las propias de carne y hueso. Los monstruos mentirosos, aquellas personas que nacen con un intelecto inmensurable, pero a cambio pierden su integridad y esencia humana, individuos excepcionales y manipulativos que viven en obsesión con cumplir un ideal, y estarán dispuestos a realizar cualquier medida necesaria para conseguirlo. Él se considera uno de ellos, aquel que se hace pasar como humano ante los demás cuando tiene que lidiar con la ley y los criminales, pero que en el fondo no tiene verdadero entendimiento del corazón humano, y solo un monstruo de su misma clase, como Light Yagami, sería capaz de eliminarlo en su propio juego, precisamente lo que ocurrió en la historia. La segunda parte de la serie nos introduce a los otros dos contendientes que completarán el espectro, los verdaderos sucesores de L y los rivales prodigio de la Whammy House. En el anime esta parte de la serie es universalmente reconocida por el público como inferior al arco de L, y los personajes de Nier y Melo se han ganado muchos detractores que los consideran sus burdas copias, pero la verdad es que no considero del todo a la segunda parte del anime como una buena adaptación, es decir, en esta versión hay una deficiente caracterización de ambos personajes, y surgen algunos huecos argumentales que no estaban presentes en el manga. Por ejemplo, la escena cuando Nier descubre que Mikami es el cuarto Kira, en el anime este momento es un deus ex machina sin explicación alguna, mientras que en papel, hay toda una exposición de cómo es que se llega a esta conclusión. En fin, el asunto es que en este video hablaremos del manga, la auténtica versión de la historia, y notarán lo diferente que pueden ser las cosas. Me parece curioso cómo en la obra original todo este asunto de los herederos tuvo una pequeña anticipación, cuando él menciona que en realidad su seudónimo corresponde a todo un grupo secreto detrás, refiriéndose al orfanato de Watari y sus allegados. En fin, luego de la muerte del detective, tenemos nuestras primeras impresiones de los desadaptados sucesores, Nier como un chico introvertido y solitario que prefería refugiarse en sus propios pensamientos, y Melo como alguien descontrolado que se ganaba el rechazo de los otros niños por su forma tan brusca de ser. La reacción de cada uno tras enterarse de la fatal noticia es opuesta. Melo luce exaltado y desconcertado, necio a creer que el hombre más listo del mundo fue eliminado, mientras que Nier abiertamente expresa que si su ídolo fue derrotado en su propio juego, eso no lo hace más que un perdedor, claramente con una tonalidad arrogante. Ante la imposibilidad de escoger a un sucesor, a ambos muchachos se les propone colaborar juntos para capturar a Kira, a lo que Nier le parece una buena idea, pero Melo resulta asqueado por la mera propuesta de tener que trabajar junto a su rival, hasta el punto de preferir que sea Nier el que ocupe el puesto como sucesor oficial, mientras él se las arregla como puede, siguiendo su propio camino. Desde aquí podemos evidenciar el rumbo opuesto que ambos muchachos adoptaron, comenzando con el mayor. Melo, con el título del monstruo que come a pesar de no tener hambre, es una alegoría a la envidia y radicalismo que corroen al personaje. Verán, él aparentaba unas ansias de prestigio, poder, y necesidad de aplastar a su competencia, cuando realmente lo que necesitaba era superar su complejo de inferioridad y estar en paz consigo mismo. A diferencia de Nier, el mismo L, Melo es presentado como un genio dominado por sus emociones, consumido por el hecho que desde su estadía en el orfanato, siempre era opacado por Nier en todo ámbito intelectual, era este quien se llevaba toda la atención y el reconocimiento de los otros niños, mientras Melo quedaba tan solo como una sombra, y sin importar cuánto estudiara o se esforzara, le resultaba imposible superar al niño albino, y de esa frustración y envidia deriva su actitud tosca y rebelde hacia los demás, hasta que llegado el momento opta por abandonar la institución siendo todavía un crío, dispuesto a hacer valer sus propias tácticas para atrapar al asesino de su ídolo.
Pasaron los años y Melo invirtió su tiempo formando vínculos en el bajo mundo, aprovechando su intelecto para ganarse la confianza de una organización criminal al otorgarles la cabeza del jefe de una mafia rival, lo que facilitó su establecimiento como el cerebro de aquel grupo, quienes obedecían todas sus órdenes sin cuestionamientos y además compartían su ideología de siempre aspirar a ser el número uno bajo cualquier costo. Es por ello que Melo y su banda no tienen escrúpulos en efectuar movimientos atrevidos y extremos como el secuestro del director de la policía japonesa con el propósito de obtener información y la posibilidad de extraer la libreta del grupo de Light antes que Nir, y posteriormente el acto de secuestrar a la hija de Soichiro Yagami, forzando a Kira a un nuevo desafío mental que no experimentaba desde la muerte de L. No es broma, Melo fue el segundo después de L, que hizo a Light perder la compostura producto de la enorme presión que le infundía mediante sus tácticas criminales y contactos superiores, y es que la organización clandestina de Melo poseía los recursos necesarios para rivalizar con agencias globales, como la presencia de secuestradores personales, sujetos infiltrados a nivel internacional, la posesión de misiles que no pueden ser percibidos por radar, y la estrategia de deshacerse de los miembros que ya no les resultaban útiles luego de cumplir su función, eran tan poderosos que hasta Light se cuestionaba si en realidad la existencia de Melo era una fachada para encubrir la actividad del gobierno estadounidense con la ambición de apropiarse de la libreta. Por su parte, Nir, con el título del monstruo que estudia, a pesar de no tener interés en lo académico, es una clara referencia al empeño del muchacho por adquirir conocimiento e investigar los casos, mas no con el propósito en mente de contribuir al sistema de justicia, sino por su interés en concebir a estas situaciones como un juego, un desafío a vencer, y esto se evidencia en el transcurso de su historia. Mientras Melo abandona el orfanato, N queda como el sucesor legítimo, y por ende, cuenta con todo el respaldo del FBI y la CIA, gracias a ello se sumerge a una investigación intensiva de 3 años en las que recolecta datos empíricos que son vitales para el caso Kira, es mediante la información de policías testigos en la captura del tercer Kira que consigue enterarse que el objeto que concede el poder de matar es una libreta, que actualmente está en manos de la policía japonesa. Este hallazgo es el que incita a la fundación de la SPK, con N a la cabeza, el Grupo Especial de Investigación Independiente del Falso L de Japón, destinado a capturar a Kira con el apoyo del mismo gobierno estadounidense para proveer de todos los recursos que sean requeridos. Nir, a pesar de tener habilidades sociales muy limitadas como el L original, se muestra sumamente confiado de su condición, no tiene inconveniente en esclarecer las mentiras del falso L, incluyendo su pertenencia a un equipo totalmente nuevo y ofrecerle su cooperación para desbaratar los planes de Melo, pero es lo repentino de la escena lo que consigue intimidar a Light, y hacerlo sentir unos nervios de antaño. Siendo Nir irónicamente la persona más cercana a Melo, al crecer juntos en la misma institución, es el que conoce más a fondo su mentalidad, es decir, cuando Yagami se entera del trasfondo que comparten ambos prodigios como sucesores de L, se pregunta qué sentido tiene que el joven mafioso busque atrapar a Kira por medio de actos ilegales, puesto que sería el equivalente a un criminal tratando de usurpar a otro criminal, sin la presencia de una verdadera justicia, a lo que N comenta que para alguien como Melo, la justicia significa poco o nada. Para él, esta lucha de organizaciones no es más que una competencia intelectual para determinar quién se posiciona en la cima del mundo, el puesto del número uno, y para ello no duda en mofarse de sus rivales al dejarles pistas intencionales de su identidad. Nir, el falso L y Kira son solo obstáculos en su camino que debe superar para ser el mejor que existe. Este es un aspecto positivo de la segunda parte, el contexto de la serie pasa de ser un único versus entre dos genios, a una diversidad de bandos luchando y engañándose entre sí, con sabotajes a sus bases de operaciones, asaltos armados entre las unidades de los grupos, y sobre todo, la exposición plena de sus convicciones. En este aspecto Melo era el rival más imponente, cuando se apoderó de la Death Note del equipo de Yagami, no tuvo ni la menor duda en cometer acciones aún más radicales y paranoicas para evitar ser ubicado, como asesinar a la mayoría del personal de la organización de Nir o exterminar enteramente a las mafias en los Estados Unidos que tuvieron contacto con su grupo. Fueron estas movidas críticas las que obligaron a Light y Nir tener que cooperar y compartir información con el propósito de abatir a un enemigo que se les había salido de las manos.
En su mejor momento, Melo fue capaz de intimidar al presidente de los Estados Unidos bajo la amenaza de utilizar la libreta para desatar un conflicto nuclear si es que se negaba a negociar con él. Básicamente tuvo a la autoridad más poderosa del mundo en la palma de su mano, y es que su plan a largo plazo era desbaratar al equipo de NieR, pero cooperar directamente con el presidente para cazar a Kira, arrebatarle su libreta y dejarla a disposición del propio gobierno americano, y a cambio, todo su grupo ganaría amnistía de sus crímenes, y en el proceso recibirían financiación, armas, acceso satelital e información confidencial sin ninguna restricción aparente. Claro que tras la alianza del Shinigami Shido a las filas de Melo, y la primera incursión fallida por detenerlo, las consecuencias son el suicidio del presidente por temor a las represalias, y la confirmación de que el pelirrojo es tan o más peligroso que Kira utilizando los mismos recursos. Aunque la impresión de Melo sea la de ser un terrorista, en realidad el tipo no es tan malo como aparenta, es un hombre de palabra que guarda cierto código de honor, como cuando le prometió al padre de Light que no lo mataría a él ni a su hija Sayu si es que accedía a entregarle la libreta sin intentar algún truco, en especial porque buscaba evitar una confrontación prematura con Kira y causar la ira de la policía japonesa, ya que Melo es prudente y no subestima el sentimiento de venganza como motivante, porque es eso mismo lo que le hizo llegar tan lejos. En este sentido, su maduración se evidencia al final de su arco, estando al borde de la derrota por el asesinato de sus subordinados a manos de Kira y por la intervención de la policía para atraparlo. Él demuestra una evolución en comparación a su etapa impulsiva de la niñez, al mantener la compostura en una situación crítica y no dejar que sus emociones nublen su pensamiento, son la impredictibilidad y su capacidad para arriesgar su propia vida las virtudes que lo hacen un adversario formidable, y precisamente lo que permitió su escape de lo que parecía una derrota absoluta. Por otro lado, NieR también tiene rasgos de personaje que lo hacen interesante. Por ejemplo, si bien reconoce que salvar otras vidas es una prioridad, su objetivo primordial y obligatorio sigue siendo atrapar a Kira y confiscar la libreta, y para ello está dispuesto a sacrificar la vida de integrantes de su equipo, de ser necesario para proseguir con sus planes, aunque esto mayormente se debe a que él ha formado un vínculo de respeto tan grande con sus subordinados, que todos están dispuestos a confiarle sus vidas al auténtico sucesor de L. Aunque NieR aparenta ser arrogante, como cuando se mofa abiertamente de Light y lo tacha de incompetente e inútil en su papel como L, en secreto es realmente alguien precavido que difícilmente subestima a sus oponentes, y esto se evidencia en el hecho que desde su salida del orfanato, él siempre trató de mantenerse al tanto de la ubicación de Melo y sus movimientos, al considerarlo un rival de cuidado. De hecho, más adelante en la historia, cuando NieR finalmente ata los cabos sueltos y deduce que Light es Kira, no solo se sustenta en que Yagami es el único intelectualmente capaz de llevar a cabo dicho rol, sino que tras enterarse de la forma en cómo Light se deshizo de L, finalmente admite que Kira objetivamente superó y derrotó al mejor detective del mundo, y afirma que si no reconoce la habilidad y peligrosidad de su enemigo, entonces la historia se repetirá y perderá el juego que comenzó su antecesor. Aparte de todo ello, N posee la suficiente humildad para aceptar que requiere de la ayuda de sus hombres para efectuar acciones mundanas a causa de su carencia de habilidades sociales. Es más, mientras que su versión del anime es totalmente inexpresiva, el NieR del manga sí que muestra emociones constantemente, como cuando se le ve abiertamente abatido y afligido por el asesinato de la mayoría de su equipo a manos del grupo de Melo, así como también puede manifestar rabia ante las tácticas sucias de Yagami, expresiones de recelo cuando se siente incómodo, o hasta admitir que tiene miedo cuando suceden acontecimientos desfavorables. En pocas palabras, es mucho más humano en esta encarnación. Durante el clímax de ambos personajes, tras el suicidio del presidente estadounidense, su reemplazo es dominado por el temor hacia Kira, al punto que prefiere ceder ante las demandas de un homicida, e interrumpir toda actividad oficial que busque atraparlo. Eso incluye a la SPK, lo que provoca la repulsión de NieR hacia los cobardes sin voluntad de lucha, y llega a afirmar que el sistema de justicia americano ha colapsado totalmente, y por ello prefiere pasar a la clandestinidad con su equipo y continuar con la guerra contra Kira, aunque ahora posean recursos mucho más limitados, pero, esta vez, con la esperanza de establecer contacto con Melo. La razón de aquello es que tras la destrucción de su organización y sus escondites, así como el exterminio de todas las mafias por su propia mano más las acciones de Kira, Melo ya no tiene a nadie del bajo mundo con quien aliarse, únicamente puede recurrir a NieR, incluso si eso va en contra de su orgullo, y este último requiere de la información vital del primero para avanzar con la investigación. Si es que ambos quieren continuar en el juego, no tienen más opción que colaborar de algún modo.
Y es en esta instancia cuando Nier revela que nunca sintió odio hacia Melo aun cuando este último sí lo hacía, y hasta reconoce que es alguien digno de respeto por obtener la libreta antes que él y estar lo más cerca de detener a Kira, aunque se haya convertido en un terrorista para lograrlo. Esto marca el punto de inflexión de Melo, si bien menciona que no tiene intención de formar parte del equipo de Nier como tal, sí procede a cooperar en el intercambio de información valiosa respecto a la existencia de los Shinigamis y de las reglas falsas de la libreta. A partir de aquí ambos dejan de ser oficialmente enemigos, los dos concluyen su distanciamiento y pasan a ser viejos conocidos que aspiran a la misma meta pero tomando caminos separados. Esto tiene un mayor valor para Melo, puesto que por fin logra superar el rencor hacia su rival, y hasta llega a participar en algunas de sus tácticas para arrinconar al equipo de Light. Además, procuró mantener un perfil bajo y limitarse a espiar a las personas cercanas a Yagami, quitando la posibilidad de interrupciones a los movimientos de la SPK. La cosa es que gracias a las revelaciones de Melo, Nier consigue desmantelar los trucos de Light frente a todo su equipo, y a diferencia de él, no cometió el error de confiar en la palabra de un Shinigami por sobre lo que indicaba su deducción e instinto, es más, toma en cuenta la posibilidad de que Kira haga mentir a los dioses de la muerte para su conveniencia. El propósito de este ataque frontal era el de dividir y conquistar, alertar al equipo de Light nuevamente sobre la presencia de Kira entre sus filas y hacerlos dudar sobre la imagen de Yagami, y su táctica funcionó, porque consiguió que miembros como Aizawa, y posteriormente Mogi, le otorgaran casi toda la información de los acontecimientos durante el arco de L. Ahora, si abarcamos los cambios de Kira luego de 5 años desde su victoria ante L, primero debemos tomar en consideración la situación del mundo de la obra, y es que tras mucho tiempo bajo la presencia de una figura cuasi divina que extermina a las personas según sus fechorías, la población mundial ha comenzado a estar sumida en el miedo, al punto que procuran evitar cometer alguna mala acción y mucho menos que ésta sea percibida por alguien más. La gente empieza a tratarse mejor los unos a otros bajo un condicionamiento invisible, los crímenes se han reducido de forma abismal y el sufrimiento general parece ser inexistente. Es por ello que ahora la meta de Light se basa en consolidar este nuevo mundo y eliminar a cualquier individuo o grupo que se oponga abiertamente a su ideal. Esta faceta de Yagami se caracteriza por una mayor osadía y acciones drásticas. Él afirma que es capaz de asesinar operativos del FBI, por el mero hecho de percatarse de la existencia de la libreta. No solo eso, también estaba dispuesto a matar tanto a su padre como a su hermana, solo si aquello le proporcionaba una posición estratégica ventajosa. Hasta hay un momento donde se cuestiona si la mejor opción para dejar de ser blanco de sospechas frente a Nier sería matar a todo su equipo y luego fingir su muerte. Interpreto este comportamiento de Yagami como un reflejo de que, a estas alturas del partido, con su objetivo tan cerca de su alcance, a él ya no le importa tener que realizar sacrificios personales tan grandes como destruir a su familia si es en favor de lo que él considera el bien mayor. Sin embargo, eso no significa que Light sea un completo monstruo sin remedio. A diferencia de los fanáticos entre sus seguidores, Yagami no aprueba el asesinato a personas que cometieron crímenes sin tener una intención malvada, ni tampoco a los flojos o vagos de la sociedad, y mucho menos a los sujetos que ya cumplieron la condena por sus fechorías. Él no llega a este punto de extremismo. Lo que sí justifica con gusto es aplicar sus dotes como manipulador para convencer a potenciales aliados de unirse a su bando y luego desecharlos una vez que ya no los necesita, así como también busca deshacerse de sus rivales intelectuales, como los sucesores de L, y a pesar de que este Light prefiere eliminar a cualquier amenaza lo más pronto posible, todavía siente esa necesidad de competencia y desafíos a su reinado para mantener el juego interesante, sobre todo porque ahora conserva el título de L, y eso lo coloca públicamente en la cima del mundo, y en respeto a su viejo oponente, no solo tiene la obligación de vencer a sus nuevos adversarios, sino de destrozarlos y hacerlos arrepentirse de meterse con el creador de la sociedad del futuro. Esto es lo que me agrada de esta etapa de Light, el hecho de que a pesar de sus acciones más radicales, sigue siendo un personaje gris, y en una brillante escena de conversación con su equipo se detalla su pensamiento. Aizawa y sus allegados creen fielmente que a pesar de que el mundo se ha vuelto más pacífico debido a la presencia de Kira, todo eso pierde validez cuando consideran que dicha paz fue construida en base al miedo y la muerte de miles de personas, es decir, semejante cosa no puede ser concebida como una paz verdadera, mientras que Matsuo
Suda comenta que si bien su rol como oficial de la ley lo obliga a estar de acuerdo con dicha visión, él como ciudadano también puede comprender la posición de los que apoyan a Kira, es decir, personas débiles que alguna vez fueron víctimas de la escoria que abunda en la sociedad, y como las acciones de Kira, por más sanguinarias que parezcan, beneficiaron a la gente común y corriente. Light interviene, y por primera vez manifiesta frente a otras personas lo que realmente siente respecto al caso. Primero recalca que efectivamente Kira es un asesino en masa, el mero hecho de arrebatar una vida ya puede ser considerado como algo malvado, pero añade que es el mismo Kira quien está consciente de esto, que matar no es moralmente correcto, pero aún así, posee la suficiente voluntad como para sacrificar su integridad a cambio de transformar el mundo en algo mejor. En esta línea, Yagami percibe que las cuestiones como el bien o el mal dependen de los resultados. Si la policía atrapa y ejecuta a Kira, entonces este será el malvado. Por el contrario, si Kira sale victorioso, entonces se proclamará como el bueno y el justo. Como bien dice el dicho, la historia siempre la escriben los vencedores, y eso es algo en lo que todos los presentes terminan por estar de acuerdo. Esta visión de Light explicaría el por qué no duda en matar a sus subordinados cuando ya no le son de utilidad, puesto que individuos como Misa, Takada y Mikami, que en algún momento fueron portadores de la Death Note, acataron sus órdenes y utilizaron la libreta para asesinar personas, y como Light considera que el acto de matar es malvado, y por ende, algo castigable, ni siquiera sus seguidores están exentos de su juicio divino, solo él, bajo la premisa de sacrificar su rectitud sumado a la percepción de sí mismo como el único verdaderamente capaz de cambiar el mundo, considera que sus acciones están justificadas. Asimismo, Yagami estaba consciente que su mayor ventaja frente a sus enemigos era la imposibilidad de obtener pruebas sólidas en su contra, es decir, no importaba que tanto lo acusaran de ser Kira, mientras nadie presente evidencia concluyente de sus actos sobrenaturales, era totalmente intocable ante la ley. Y eso no es todo, para este punto Kira se había vuelto tan poderoso e influyente, que aunque se probara su identidad al resto del mundo, no solo contaría con su grupo de partidarios, la mayoría de personas comunes también se pondrían de su lado, tendría el apoyo popular porque tanto el miedo como la devoción son motivantes más que suficientes para guiar a las masas. Ante esa clase de táctica, un conflicto a mayor escala, los sucesores de L no tienen posibilidades, tarde o temprano serían cazados por los seguidores del dios del nuevo mundo. Al final, puedo definir el dilema del personaje de Light con la temática del fin justifica los medios. Si crear una sociedad ideal exterminando a los criminales y a la gente perversa es un fin necesario, bajo el costo de mantener esa paz en base al terror y la imposición de una única forma de pensamiento. Quito de esta ecuación la posibilidad de que Yagami busque implantar su propio régimen oficial como dictador, porque no existe ninguna afirmación explícita de esto en el manga, es decir, sí, él se veía a sí mismo como un dios, pero también menciona que su mundo perfecto sería aquel en el que ni la policía ni los gobiernos del mundo interfieran en su labor como Kira, básicamente continuar su voluntad con la aceptación de la población general sin ninguna clase de oposición. Por todas estas consideraciones, Nier concluye que solo hay una forma de ganar, y esa es matar a Light, a sus subordinados, y luego destruir las libretas, sin juicios ni intervención de la ley. Ya no era opción exponer públicamente a Yagami, sino eliminarlo en secreto y acabar de una vez por todas con su influencia. Pero claro, el deseo de Nier no es matarlo inmediatamente, esa sería la vía fácil y un insulto a la metodología del L original. Su intención es resolver esta batalla al presentar evidencia definitiva en una reunión cara a cara con todos los involucrados en el caso Kira, procurar que Light pruebe el sabor a miseria de la derrota en su presencia y destruir por completo su voluntad y orgullo. Solo así podrá permitirse el lujo de asesinarlo después. Este respeto hacia la memoria de él le cobra sentido una vez que consideramos la motivación detrás de las acciones de Nier, y esto en cierta medida también es aplicable a Melo. Los dos realmente concebían a L como la única persona digna de admiración, un ídolo, un modelo a seguir, porque solo ambos comprendían la verdadera naturaleza detrás de aquel hombre multifacético, y cuando se enteraron que fue asesinado por Kira, ellos respondieron de la forma natural, es decir, tomar al pretendiente a Dios como su enemigo más odiado y utilizar cualquier medida necesaria para acabarlo. Melo, el que demostraba abiertamente su preocupación por L, optó por tomar la vía ilícita, mientras que Nier, el que anteriormente mantenía una fachada de secretismo y prepotencia y hasta en un principio se refirió a su ídolo de forma despectiva, termina asumiendo su rol de acuerdo a los pasos correctos, y finalmente revela sus verdaderos sentimientos de reconocimiento hacia él.
Ok, dejando de lado a estos tres personajes, la segunda parte también ofrece otras cosas dignas de mencionar, como la mayor exploración y culminación de personajes secundarios. Por ejemplo, Soichiro Yagami recibe una conclusión de personaje trágica y bastante emocional. Otros miembros del equipo de Light como Matsuda y Aizawa tienen sus momentos donde detallan sus creencias e ideales respecto a las acciones de Kira. En general, algo bueno que hace la serie es mostrar el cómo la sociedad va aceptando la presencia de una figura invisible que castiga a los malvados. Al inicio de la obra solo un pequeño grupo de farsantes de la televisión y algunas comunidades anónimas de internet se proclamaron sus seguidores, mientras que el resto del mundo lo rechazaba públicamente y hasta se hacían teorías sobre su veracidad. Pero conforme pasaron los años y ningún esfuerzo de las autoridades parecía detener las muertes en masa, la sociedad se fue acostumbrando a vivir bajo el efecto Kira, y producto de esas circunstancias es que ahora se nos presenta uno de los peores lados de la humanidad, el fanatismo, encarnado por los acólitos más fieles a Yagami. Hablo de Takada y Mikami, unos desquiciados narcisistas que se claman siervos de Dios. A diferencia de personajes caricaturescos como Misa, cuya devoción a Light no tenía ninguna explicación real, estos dos son abarcados desde una perspectiva más interesante, especialmente Mikami. Me gusta referirme a ambos personajes como la consecuencia de apreciar al mundo en absolutos, solo blanco y negro, resultando en una visión mucho más extremista que la del propio Kira. Incluso este último tenía límites en su accionar. No son personajes particularmente complejos comparados con los tres principales, pero tienen un origen bien explicado, y sus ideologías sirven como contraste al del resto del cast. Añade aún más variedad a las formas de pensamiento. Bien, hasta ahora he mencionado aspectos positivos en su mayoría, pero la verdad no puedo afirmar que el arco de los sucesores sea precisamente mejor que el de L, es decir, sí, me gusta el desarrollo y participación que se le da al elenco de personajes, pero a nivel narrativo existe una mayor cantidad de conveniencias argumentales a comparación de la primera parte. Por ejemplo, tenemos el retcon de cómo Ryuk obtuvo una segunda Death Note. Me refiero a que inicialmente se nos había dicho que él manipuló al rey Shinigami para recibir una totalmente nueva, pero resulta que justo en medio del arco de Melo, se nos revela que dicha libreta realmente le pertenecía a otro Shinigami llamado Shido, que recién luego de años sin percatarse de su pérdida decidió ir a buscarla. Esto influye bastante porque para este punto de la historia, el grupo de Melo tenía dicha libreta bajo su posesión, y por ello Shido se basó en un dibujo del rostro de Melo para rastrearlo por todo el planeta hasta encontrarlo. El asunto es que una vez que los dos se topan cara a cara, Melo chantajea al Shinigami para que colabore en la protección de su banda, a cambio de devolverle su libreta posteriormente, y esto fue lo que le salvó de ser asediado por el comando de élite del presidente. Asimismo, resulta demasiado conveniente que Misa, utilizando sus ojos Shinigami, consiguiera hallar de la nada al portador de la Death Note dentro del grupo de Melo, revisando algunas listas de los más buscados del FBI, y por asociación, se descubrió la identidad del resto de integrantes de la banda. Lo peor fue lo muy casual que es esta forma de resolver el misterio, y encima por el personaje más idiota de la serie. Básicamente tras esto los planes de Melo quedaron arruinados, pero bueno, Tsugunyoba como que medio compensó esta situación al otorgarle la información de las reglas falsas y demás secretos de la libreta, cosa que fue de suma relevancia para la posterior deducción de Mir. El problema es que al final del arco de Melo, Light saca una ventaja absurda por el retcon que mencioné antes, obligando a Ryuk a que le haga un favor por no decirle la verdad acerca del dueño original de la libreta, y es por esta razón que el Shinigami se vuelve absolutamente vital en su plan para derrotar al pelirrojo, especialmente al convencer a Shido para que traicione a la banda de Melo y dejarlo a merced del ataque sorpresa de la policía. También debo admitir que es demasiada casualidad que Mikami, entre toda la multitud de seguidores de Kira, conozca de primera mano a Takada y mantenga una relación amistosa con ella, cosa que sería vital para seleccionarla como la nueva vocera de Kira, lo que a su vez facilita mucho las cosas porque ella es la exnovia de Yagami, y por lo tanto, puede tener un contacto mucho más accesible y natural con alguien que ya conoció en el pasado, aunque estén siendo monitoreados por la policía. Podría mencionar unas cuantas falencias más, pero mi punto está más que claro. En fin, de momento es todo lo que puedo decir sobre la serie. Este video se ha hecho muy extenso, así que el final de la obra lo abarcaré en un tercer y último video. Manténganse al tanto. Se despide el criticador, gracias y hasta la próxima.